Señores, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy, sábado. Sé que hoy están poquitos, yo sé que hoy posiblemente por ser día sábado pues no se conectan mucho. Vamos a trabajar lo que más podamos, vamos a mirar el material, luego vamos a tocar el concepto de cesantías, ya miramos vacaciones, ya miramos faltas cesantías, luego de cesantías miramos la prima anual, ¿ok? Que digamos que es otro de los puntos a tener en cuenta. Después del concepto de las cesantías, vamos a manejar lo que es la prima anual, ¿ok? Tomémonos un minuto mientras los demás se conectan. Ok, empecemos. Recuerden todos ustedes los temas puntuales. Yo por eso casi no trato de responder preguntas en clase, porque recuerden que los temas puntuales ustedes tienen acceso a mi número telefónico con Julia Coronado. Por eso trato de no responder temas puntuales, porque obviamente hay temas que pues no son temas para cada uno. Entonces, por eso, si tienen alguna duda que yo les pueda colaborar, háblenme por el interno para no afectar a los demás compañeros. Bueno, señores, hay una prestación. Ah, listo, ahorita le hablo con Julia, ¿vale? Te hablo con Julia ahorita que terminemos clase. Hay una prestación que se llama cesantías, ¿ok? Esta prestación está regulada dentro del artículo 249 al 258 del Código Sustantivo del Trabajo. Pregunto, ¿qué entienden ustedes por cesantías? ¿Para qué o qué? O ¿cuál es digamos que la naturaleza de ese tipo de prestación? ¿Cuál será? O sea, ¿cuál será, digamos que la importancia de tener esas cesantías? Su nombre lo indica, ¿no? Cesante. Cuando el empleado, por X o Y motivo, quede sin empleo, esté cesante, pues pueda, pues, subsistir mientras vuelve a incorporarse a la vida laboral. Eso es cesantías. ¿Ok? Tiene esa naturaleza, digamos que tiene esa naturaleza económica, ¿sí? De servir como ese puente entre la actividad que dejó de realizar y una nueva actividad. Resulta que las cesantías, como se los había dicho anteriormente, es una prestación social que constituye, como es bien sabido por ustedes, en un ahorro para que el trabajador cuando pues se quede sin trabajo pues pueda subsistir. Básicamente las cesantías consiste en una especie de auxilio que se paga al trabajador al finalizar el contrato de trabajo, el cual pues corresponde a un salario mensual por cada año de trabajo o proporcional si es tiempo menor. Entonces, ojo, las cesantías consisten en una especie de auxilio que se paga al trabajador una vez finalice el contrato. ¿Ok? Listo. ¿Quiénes tienen derecho a este auxilio? Todos los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo tienen derecho al auxilio. Todos. Prestaciones de servicios, no. Hora labor, contrato con hora labor tienen derecho. Contratos por hora labor tienen derecho. Sí. Contratos
Eh, digamos que tiempos menores a 30 días. Bien, todos. Todos los que estén bajo la figura de contrato de trabajo tienen, incluido los trabajadores domésticos, los trabajadores ocasionales o accidentales. Todos. Pregunto, si usted está en periodo de prueba, ¿no le deben pagar cesantías? Digamos que si usted está en periodo de prueba y no lo supera y lo retiran, ¿no le deben pagar cesantías? Le toca también, ¿sí o no? Tiene derecho. Entonces, miren que debemos tener claro que si usted, por X o Y motivo, tiene un vínculo contractual de características laborales, pues usted tiene ese derecho, independientemente del tiempo que usted haya laborado. El vínculo lo hace. Ay, bueno, ¿y si estoy incapacitado, pierdo el derecho? Pasa igual que las vacaciones. Mientras esté incapacitado, como tengo ese vínculo contractual, ni modo, tengo obligación. ¿Listo? Entonces no se trata del hecho de que esté incapacitado, del hecho de que no esté trabajando. El hecho es que mientras se tenga ese vínculo, pues se tiene derecho a ese auxilio. ¿Claro? Existen casos en el que el empleador puede pagar directamente al trabajador las cesantías. Hay dos casos especiales en el que el empleador tiene la facultad para pagar directamente al trabajador las cesantías. Primer caso, cuando este trabajador termine el contrato de trabajo. Segundo caso, inversiones relacionadas con vivienda. Antes de completar el tiempo o el término para la consignación de cesantías al fondo durante cada año, el empleador puede o tiene la facultad de pagarle o entregarle directamente al trabajador las cesantías de acuerdo al artículo 256 en dos eventos: cuando termina el contrato o cuando la inversión es de vivienda. Háblese de esos dos aspectos, ¿ok? No me vayan a decir, ay, y educación también, ¿cierto? ¿Educación también? ¿Será que educación también? ¿O será que educación no la aplica? Sí, educación también, pero no es una facultad del empleador. ¿Qué quiere decir? Que para educación se tiene que entender es con el fondo. ¿Claro? El empleador lo puede única y exclusivamente para estos dos eventos. Para educación ya es con el fondo es el que tiene esa facultad. Para el resto, estas dos son el resto de las otras dos, por a este. ¿Listo? Entonces, los casos, claro, claro esa parte, porque usted puede ser empleador, ¿no? Usted puede tener un empleado y resulta que su empleado al final del periodo antes de la consignación, ¿ok? Entonces le dice a usted, venga, es que necesito, por ejemplo, hacer un arreglo en mi casa. Me puede entregarlas con las cesantías a mí, porque pues, el artículo 256 lo contempla. Sí, sí lo puede hacer. Pero si le dice, venga, usted me puede regalar, por ejemplo, mi dinero de cesantías para educación, no, esa facultad no está en manos del empleador. El empleador no puede entregarle dinero al empleado para temas educativos. Eso es el fondo. Cuando se tratan de temas de financiación de vivienda, uno, cuando esta persona va a adquirir, va a construir una mejora o la liberación de los bienes raíces destinados a su vivienda, siempre que dicho pago se efectúe por un valor no mayor del requerido para tales efectos. ¿Ok? Entonces, si usted va a adquirir, va a contratar, va a construir o cualquier otro punto que tenga que ver con estos numerales, pues ese numeral
se le puede entregar. Los empleadores pueden hacer préstamos a los trabajadores sobre el auxilio de cesantías, pero ¿para qué fines? Para financiación de viviendas, no más. Los préstamos que usted como empleador le puede hacer a su empleado para temas de vivienda y los anticipos y pagos a que se refiere el numeral anterior se aprobarán y se pagarán directamente por el empleador cuando el trabajador pues pertenezca al régimen tradicional de cesantías y por los fondos cuando éste pertenezca al régimen de cesantías previsto en la Ley 50. ¿Ok? ¿A qué hace referencia? Que el Fondo de Prestaciones Sociales, por ejemplo, del Magisterio y demás, pues esos son especiales. Para los demás, lo puede hacer el empleado. Formulada la solicitud. Ah, bueno, ahora bien, para temas de financiación de vivienda, el empleado puede formular la solicitud del pago parcial de cesantías por parte del trabajador con el lleno de los requisitos legales exigidos. ¿Ok? Pues algún tipo de soporte de que va a realizar ese pago. El empleador o el fondo privado, cualquiera de los dos, pagarán esas cesantías. En este caso deberán aprobar y pagar el valor solicitado dentro de máximo 5 días, eso es dependiendo, ¿no? Porque también ustedes lo pueden solicitar al fondo, si tienen dinero en el fondo, porque de pronto eh, hace falta algún otros recursos y tiene otros dineros en el fondo, pues el fondo también les puede otorgar esas cesantías por mejora de vivienda. ¿Ok? Tiene 5 días de plazo, días hábiles de plazo para esto. Ahora, véngame, présteme la atención. Para temas de mejoras de viviendas, hay dos tipos de mejoras de viviendas, ¿ok? Las mejoras de viviendas eh, estructurales y las mejoras de viviendas no estructurales. ¿Qué pasa? Si bien es cierto, las estructurales que son, por ejemplo, levantar un segundo piso o demás, resulta que estas requieren de el aval de un ingeniero que esté dando, o digamos que diga, bueno, vamos a construir la cotización del servicio del ingeniero, ¿ok? Las que no son estructurales, pues hay algunos fondos que les piden simplemente la cotización por parte de alguien que les va a pintar o algo por el estilo. Pero cuando sí son estructurales, sí cambia la cosa, ¿ok? Ojo con este punto porque las estructurales sí cambia un poquito el tema. Ahora bien, hay que tener claro otro punto, que para financiación de vivienda los empleadores podrán realizar, bueno, también es esto. Resulta que los empleadores también podrán realizar, si es contrato a término indefinido, sí. Contrato a término indefinido, sí. Sí, claro, cada año. Bueno, póngame cuidado. Los empleadores podrán realizar planes de vivienda directamente y contratarlos con entidades oficiales, semioficiales o privadas, en beneficio de los trabajadores. En este caso, pues se requiere el consentimiento de estos y aprobados con el ministerio. Miren, puede ser. Ustedes no sé si han escuchado los planes de vivienda de interés social que manejan algunos municipios o algunos, sí, con unas constructoras. ¿Sí los han escuchado? Por ejemplo, que dicen, es que el municipio se unió con la constructora tal para realizar eh, o para manejar un plan de vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario, perdón, sí, vivienda de interés social o de interés prioritario. ¿Sí saben la diferencia de los dos conceptos de interés social e interés prioritario? Es el valor. El de interés social me parece máximo son, creo que 90 salarios mínimos. No, mentiras, al revés. Son son 90 salarios mínimos las de interés prioritario y las de interés social, me parece que son 140 si no me equivoco, un poco más valor. ¿Qué pasa? Que las de interés prioritario eh, tienen, digamos que son como que tienen más beneficios frente a temas
de manejos y demás, pero pues generalmente casi no se construyen. O sea, hay hay unas ciudades que casi no se hacen, pero es el valor. Las de interés prioritario son más baratas que las de interés social. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? El empleador puede en algún momento decir simple y llanamente, venga, yo como soy amigo del alcalde, pues entonces voy a apoyar el proyecto del alcalde. Y voy a vincular a mi empresa y los trabajadores que quieran vincularse con mi empresa y junto con el fondo, pues ustedes podrán obtener una vivienda de interés social. Adicional a ello, pues la empresa les va a facilitar préstamos o les va a facilitar eh, un subsidio adicional de 10 millones de pesos. Entonces también puede ser. Vemos que estas son como las posibilidades dentro de lo que cabe en este punto. Ahora bien, también los trabajadores podrán igualmente exigir el pago parcial de los auxilios. Gracias, Miri. ¿Sí ve? 90 salarios mínimos, interés prioritario y 150. Ay, yo no sé, me parece que, yo no, si alguien me ayuda a buscar, me parece que las de interés social tienen dos valores, ¿cierto? Eso depende de la ciudad, ¿cierto? Me parece, si alguien me ayuda a buscar, le agradezco. No soy muy empapado con el tema, pero sé que las de interés social tienen un valor dependiendo de la ciudad, diferente. Digamos que es como depende de la ciudad. Hay algunas ciudades que llegan hasta 150 y hay otras que llegan hasta 140 me parece que es. Ahorita lo revisamos después del descanso. Bueno, los trabajadores igual podrán exigir el pago parcial de sus auxilios. Miren, 135 a 150. Bueno, listo, gracias. ¿Sí ven? Eso depende de la ciudad. Hay algunas ciudades, por ejemplo, como Cali, Medellín, que por ser más grandes, pues valen más. Pero hay otras ciudades pequeñas o intermedias que por ser, pues obviamente más pequeñas, el valor no puede superar los 135 salarios mínimos. Gracias. De esas viviendas. Las de interés prioritario valen 90 salarios, que en este caso están como en 100, creo que 140 me parece. 140 me parece, 140 millones más o menos está. Bueno, ahora bien, los trabajadores también podrán igualmente exigir el pago parcial de sus acciones de cesantías para planes de vivienda que deberán ser contratados con entidades oficiales, semioficiales o privadas previa aprobación del ministerio. Bueno, ojo, oficiales, semioficiales o privadas, pero que estén aprobadas por el ministerio. ¿Ok? Recuerden, tienen que tener esa aprobación por el ministerio para poder aportar ese dinero a la vivienda. No puede ser cualquier, digamos que cualquier constructor. Si no tiene una aprobación del ministerio, pues no podría, digamos que caracterizarse en ese punto. También, aprobado el Plan General de Vivienda que se refiere a los numerales anteriores, o sea, el 4 y el 5, no se requerirá nueva autorización para cada préstamo, sino que el pago se va a liquidar y se va a manejar de manera parcial. Ahora bien, también hay otro punto aquí. Casos en el que el empleador puede pagar directamente el trabajo en las cesantías para adquirir vivienda, para adquirir alotes o terrenos, para construir, para ampliar, modificar, reparar la vivienda, para pago de hipotecas y para pago de impuestos. Esos son los casos. ¿Ok? Eso también está ligado al artículo 22132 y el 22133 del 1072. ¿Ok? Y el artículo 256 del Código Sustantivo. Solamente para estos casos. Impuestos, impuestos prediales y demás. Impuesto predial, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Si el empleador por X o Y motivo no paga eh, la sanción. No, mentiras. Ahora, ¿qué pasa? Si el empleador paga irregularmente las cesantías directamente al trabajador, o sea, por ejemplo, si la paga para temas de educación, que no es facultativo para el empleador, entonces, o se paga para otro tema diferente. Yo le pregunto,
¿Será que para temas de salud también aplican las cesantías? No es cierto. Y si, por ejemplo, el empleado le dice a usted, venga, es que tengo mi familia, mi mamá o mi hermana enferma y me gustaría que me diera las cesantías para pagar los servicios médicos de esa persona, ¿usted se la podría pagar directamente? No. Ahora, digamos que usted lo paga. Digamos que el empleado lo convence, le anexa lágrimas, oye, ok, le anexa lágrimas y le dice, venga, pues jefe, colabóreme, pues esto, y bueno, y usted lo paga. O usted se lo da directamente a él. Listo, usted se las paga por X motivo y listo. Resulta que después de 10 años que usted se las estaba pagando, mentira, después de 3 años de que usted se las estaba pagando, él termina el contrato, se le termina el contrato. Y resulta que por ahí un abogado le dice, venga, pero él qué, él le pagó sus cesantías. Y usted le dice, sí, él me las pagó para temas de salud. Ah, bien, lo convence. Y le inician un proceso al empleador por haber pagado de manera irregular las cesantías directamente al trabajador. Es que dice el artículo 252. Se prohíbe a los empleadores efectuar pagos parciales de auxilios de cesantías antes de la terminación del contrato, salvo en los casos expresamente autorizados. ¿Ok? Salvo en los casos expresamente autorizados. Si los efectuare, perderá las sumas pagadas sin que pueda repetir lo pagado. En otras palabras, se pueden hacer exigibles. En otras palabras, si usted tiene un buen abogado y pasa esto, pues le va a tocar volverlas a pagar con los intereses que correspondan. ¿Sabían esto? Sí, o sea, por más que el empleado le diga a usted, venga, págueme las cesantías porque es que las necesito para un tema diferente a lo contemplado en la ley, usted no lo puede hacer. Porque, pues, una cosa es lo que vemos ahora, después no faltará un proceso posterior porque el empleado cree que sale mal, digamos que mal liquidado y pues ese es un problema grave. Ahora bien, por ahí que ha dicho la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia, por ejemplo, del 2 de abril, con la ponencia de la magistrada Clara Dueñas, dijo que la obligación del pago, ya le voy a contar eso, ya le voy a comentar eso, tranquilo. Dijo que la obligación del pago de esta prestación social recae sobre el empleador, quien de conformidad con el artículo 99 de la Ley 50 del 90 debe consignar el valor liquidado antes del 15 de febrero del año 2000, del año siguiente. Antes del 15. O sea, ¿cuál es el plazo máximo? Claro, eso prescribe. Claro, eso prescribe. Todos los derechos laborales prescriben. Entonces, antes es el 14. O sea, ese es el plazo máximo. Va a decir, ay, es que dice el 15, entonces lo van a pagar el 15. No, antes. ¿Listo? En una cuenta individual que para tales efectos debe escoger el trabajador. ¿En dónde lo debe manejar? En un fondo de cesantías. Sin embargo, como la misma magistrada Dueñas manifestó, dicen, sin embargo, puede ocurrir que el empleador incurra en el pago irregular de esta prestación. Esto es,
que no las consigne en el fondo, sino que las entregue directamente al trabajador para que, bueno, directamente al trabajador para un tema diferente a lo que contemplamos. Para esta clase de situaciones que no siguen los lineamientos respecto a lo señalado en la ley laboral, existe una sanción específica del artículo 254, que es el que miramos ahora, y que lo que es básicamente es que se perdió ese dinero por el pago por ese concepto. Entonces, listo, usted lo puede pagar, claro, para temas que ya les había contemplado, con los rellenos de los requisitos. Ahora, si este término indefinido, pues mándeselo al fondo el 14, y ya que él se entienda con el fondo, mejor. Ahora, si usted por X o Y motivo se le da porque es que el empleado le dijo, no, es que necesito esto porque me voy a viajar y es que ese viaje depende mi matrimonio, por favor, deme el dinero de las cesantías. Y usted pues los entregó y así lo hizo durante 3 años y resulta que pues salieron peleando y terminó, hizo una, digamos que una renuncia motivada del empleado y pues inició un proceso contra usted, pues le corresponde volverle a pagar esto en un proceso. ¿Ok? ¿Qué pasa? Hay unos factores o unos eventos en los cuales puede existir el derecho a la pérdida del auxilio de cesantías. Estos están contemplados en el artículo 250 del Código Sustantivo, donde básicamente se establece o se contempla determinadas situaciones en las cuales el trabajador sí puede perder el derecho a percibir ese auxilio. Estas son las siguientes. Uno, el trabajador perderá el derecho al auxilio de cesantías cuando el contrato de trabajo termina por alguna de las siguientes causas. Uno, todo acto delictuoso cometido contra el empleador o sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad o personal directivo de la empresa. Dos, todo daño material grave causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinaria y materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo. 3, el que el trabajador revele secretos técnicos, comerciales o dé a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio grave a la empresa. En esos 3 momentos, en esos 3 eventos, digamos así, sí podría perder el derecho al auxilio. Sin embargo, en estos casos anteriores debe existir una sentencia ejecutoriada. O sea, no es que, ay, yo creo que yo inicié un proceso disciplinario porque el trabajador me, me hizo un daño en la empresa y ese daño me costó tanto dinero. Entonces, automáticamente yo después de ese proceso voy y le quito las cesantías. No, no es eso. El empleador se abstiene de mantener o realizar ese pago de cesantías. Se abstiene única y exclusivamente. ¿Quién decide si realmente ese empleador cometió ese acto delictuoso? ¿Quién es el único que administra o quiénes son los únicos que administran justicia en Colombia? ¿Alguien recuerda? Los jueces de la República. Todo lo que tiene que ver con la rama judicial. Muy bien. Los jueces son los únicos. O sea, se puede abstener, claro, usted inicia el proceso y demás, y después para ello debe iniciar un proceso en donde un juez diga, sí, definitivamente esa persona es culpable y lo condena, y ahí pues es donde usted, esa persona pierde, digamos que ese derecho a cesantías, ¿ok? ¿Listo? No es que es directamente, ¿por qué? Porque pues el único que emite ese tipo de fallos es un juez. Pérdida parcial del derecho a auxilio de cesantías. Este es otro punto. Aquí es pérdida del derecho total. Pérdida parcial. Según la jurisprudencia, esto es de pues, hace tiempos,
La pérdida del derecho a las cesantías que se refiere al artículo 250 del Código Sustantivo de Trabajo, eh, no siempre es por el valor total, de manera que eventualmente el empleador debe pagar al trabajador parte de esas cesantías según se contempla en la sentencia. Entonces resulta que el empleado devengaba cierto dinero, cierta cantidad de dinero mensuales, por ejemplo, que tenía un sueldo de 20 millones de pesos y resulta que le ocasionó un daño. Resulta que en el proceso el juez determinó que sí, que él debe pagar, pero el daño vale 15 millones. ¿Listo? Y él se le debe pagar 20. Claro, a él se le descuentan los 15 que paga del daño y los otros 5 se los debe entregar. ¿Ok? Ese valor económico del perjuicio recibido por la empresa cuando es inferior a las cesantías retenidas, el empleador debe pagar el excedente. ¿Listo? O sea, si las cesantías, el valor que tenía en cesantías es mayor a lo que el trabajador debía, pues se le devuelve el restante. ¿Ok? Eso depende de la sentencia. Resulta que el señor magistrado Leonardo Antonio Montoya, en el expediente 558/30, en la sentencia del 12 la sentencia de esa del 1993, manifestó lo siguiente, eso es jurisprudencia. El auxilio de cesantía se puede retener, o sea, lo puede retener el patrono en el caso en que el trabajador hubiere cometido un delito o delitos contra la empresa. Tiene una clara y específica destinación, ya que lo que busca aquí es indemnizar judicialmente dicho daño, que como consecuencia de la falta tiene la obligación de satisfacer el trabajador. Pero es obvio que en cuanto el mismo precepto ni se expresa, ni tácita, ni expresamente, pues da a entender que el auxilio de cesantía se pierde como sanción por el delito. O sea, dame un minuto, por favor. Entonces, claro, ese auxilio, como busca cuando se comete un delito grave o demás, pues el trabajador, pues, resarce el daño con ese, digamos que con ese auxilio, o sea, lo puede perder. Ahora bien, pérdida en derechos y sentías que ya fueron consignadas, porque puede pasar, ¿no? Una cosa es que usted las tenga y se las vaya a pagar y otra cosa es que las tenga consignadas. Entonces, ¿qué puede hacer el empleador cuando ocurre o cuando ocurren los hechos que dan lugar a la pérdida de las cesantías y la consignación en el fondo? Pues dado que resulta materialmente imposible retenerlas, ¿por qué? Porque usted ya te las consignó al fondo. El empleador, ¿qué puede hacer? Solicitar al fondo de cesantías que se abstenga de pagar dichas cesantías al trabajador con una solicitud obviamente motivada y sustentada, para lo cual ha de llegar obviamente como prueba tanto la carta de despido como la denuncia presentada ante la fiscalía. Entonces, señores, si un trabajador comete un acto delictuoso, por ejemplo, se presta para el hurto de mercancía en la empresa, ustedes inician el proceso disciplinario, ¿verdad? Claro, para el despido por justa causa. Pero ¿será que
a la par o de manera, digamos que a la par, ¿sí? ¿Ustedes deberían denunciar ese hecho o será que no? ¿Ustedes denuncian ese hecho o no? Claro. Si usted desea que el empleado le vaya a responder por el daño, por el hurto que le ocasionó, ¿cómo va a solicitar el pago de esas cesantías? ¿Cómo va a solicitar la retención de las cesantías y cómo va a justificar que no le está pagando las cesantías si no hay una denuncia de por medio? En ese orden de ideas. Una vez usted tenga los elementos probatorios de producto del proceso disciplinario y una vez tenga claro que ese empleado tiene indicios graves de que cometió un delito, pues debe elevar la denuncia a la fiscalía. No puede omitir esa responsabilidad. Ahora, resulta que el empleado le dice a usted los siguientes dos puntos. Jefe, yo sé que lo robé, pero pues eso no le va a hacer falta a usted. Yo tengo mi familia con hambre y me tocó prestarme para darle 20 millones de pesos. ¿Listo? Ah, ok. Usted como jefe dice lo siguiente. Sí, yo soy multimillonario, ¿para qué voy a pelear por esta plata? No lo voy a denunciar, ni tampoco voy a adelantar un proceso disciplinario. Le voy a pedir que me firme la carta de renuncia y que se vaya. Así lo hace. El empleado firma la carta de renuncia. Resulta que el empleado después de un año, que es pasados esos hechos, manifiesta los siguientes dos puntos. Que a él lo obligaron a firmar la carta de renuncia y que inclusive a él no le pagaron las cesantías. Resulta que como el empleador no denunció, no inició un proceso disciplinario, no recolectó pruebas, entonces, ¿qué creen que va a pasar en el proceso? Ya después de un año, ¿no? Ya cuando las pruebas se han desvanecido en el tiempo, ya no hay nada. ¿Y usted como empleador qué cree que le va a pasar? Y resulta que el empleado sí por ahí tiene unos testigos que dicen que a él lo obligaron a firmar y que más, y porque hay personas que salieron de la empresa pues un poco eh, no a gusto con el servicio, digámoslo así. Entonces, seguramente usted va a tener que resarcir esa situación y pagarle. Si usted en ese momento no inició su proceso, bueno, listo. ¿Será que él puede denunciar el hecho delictivo después de un año? El problema son las pruebas, ¿no? El problema son los testigos. El problema es que también omitió la responsabilidad de denunciar. Entonces, todo se le pone en contra al empleador. Entonces, mire, entonces, en otras palabras, si un empleado comete un acto que que se encuentre tipificado mejor como un delito en nuestro Código Penal,
¿Será que se hace necesario sí o sí a la par del proceso disciplinario una denuncia, independientemente del monto? Sí, sí. Que a veces pasa que el empleado le va a decir a usted, venga jefe, yo renuncio, no me metan problemas. Eso suele pasar, pero pues eso puede ser un arma de doble filo a futuro. Y si usted quiere que le resarzan el daño por X o Y motivo, o debe solicitar que le resarzan ese daño, y sobre todo puede solicitar la retención de las cesantías, pues lo mejor es que inicie el proceso tal como debe hacerse y realice la denuncia. Claro, es que ni siquiera en el reglamento interno, eso es parte, eso es una obligación de todo ciudadano. Listo. ¿Puede el trabajador demandar por el no pago o por el pago de las cesantías retenidas por pérdida del derecho a cesantías? Bueno. ¿Puede el trabajador demandar el pago de cesantías retenidas por pérdida del derecho a las cesantías? ¿Qué pasa? Cuando el trabajador pues incurre en una conducta punible que afecte los intereses del empleador, pues obviamente se puede retener esos dineros, de acuerdo pues al artículo 250, y proceder a presentar la denuncia contra el trabajador. Y mientras se resuelve el proceso, pues el trabajador no puede exigir el pago de cesantías retenidas por medio de una demanda laboral. No lo puede hacer hasta que no se resuelva el tema penal, puesto que el juez laboral no puede decidir hasta tanto el juez penal decida sobre la culpabilidad o no del trabajador. Entonces, si hay un hecho delictivo contemplado en nuestro Código Penal, pues simple y llanamente, usted, si desea retener las cesantías, debe iniciar un proceso en contra del trabajador, porque si no, te la pueden cobrar. Porque si no, pues usted no inicia el proceso, no lo despide como es, no lo hace bajo los lineamientos que es, pues se lo pueden cobrar. ¿Listo? Si él sigue cobrando, el dinero queda retenido, lo puede consignar en una cuenta, sí, judicial o al mismo fondo, bueno, dependiendo de lo que diga el juez, pero el dinero queda retenido hasta que el juez pues determine. Pero ojo, porque si usted no hace el tema penal a la par del tema disciplinario y demás, pues el tema es que a usted sí se lo pueden cobrar. ¿Por qué? Porque está omitido. Ahora bien, por allá en el año 91, en un expediente, el 4470, el magistrado ponente fue Hugo Secuez. ¿Qué dijo él? Bueno, lo cierto es que la justicia penal, que es la competente, no ha perdido su capacidad para pronunciarse sobre si existió o no delito. No podría, en un proceso laboral, anticiparse a una condena por una prestación social que no puede decidirse todavía, ya que el empleador está obligado a pagarla, o por lo menos no se sabe en qué monto, puesto que la suma que resultara del auxilio de cesantías habría que deducirse lo correspondiente a la indemnización de que trata el artículo 12 de la Ley Sexta del 1945, el cual dispone que en caso de delitos contra empresas o contra sus directivos o trabajadores por causa, ocasión del trabajo, así como en el caso de graves daños causados a la empresa, el patrono podrá retener, ojo que es retener, no quitar, el correspondiente auxilio de cesantías hasta que la justicia decida sobre el monto de indemnización que deberá pagar, a la cual pues aplicará pues el término, el primer término a los auxilios retenidos. Pues ojo porque sí pasa. Ahora, ¿qué pasa? ¿Puede el empleador hacer pagos parciales de cesantías
para financiar la educación superior de los trabajadores. ¿Qué dice? La ley 50 del artículo 102 dispone que el trabajador afiliado al fondo de cesantías solo podrá retirar las sumas abonadas en su cuenta en los siguientes casos. Uno, cuando termine su contrato de trabajo. Dos, en los eventos de la legislación autoriza la liquidación y el pago de cesantías durante la vigencia del contrato de trabajo. Tres, para financiar pagos por conceptos de matrículas del trabajador, cónyuge o compañera. Ya, cuando termine el contrato de trabajo es uno, para otros eventos que la legislación y para educación. Solo contempla la ley 50. Ahora, el artículo, mejor, asimismo el artículo 102 refiere que el trabajador afiliado al fondo de cesantías solo podrá retirar las sumas abonadas en su cuenta en los siguientes casos. Pues obviamente cuando se termine el contrato, para eventos en lo que habla la legislación en relación a la liquidación y el pago de cesantías durante la vigencia del contrato, el valor liquidado pues se descontará del saldo del trabajador para financiar pagos de matrículas del cónyuge y sus hijos, ¿ok? ¿Qué pasa en este caso? En este caso se le consigna a la entidad educativa y no al empleado, ¿ok? Y el artículo 4 de la ley 1064, por el medio del cual se dictan normas en el apoyo, dice que los empleadores y trabajadores del sector público o privado también podrán solicitar el retiro parcial de cesantías a las administradoras de fondos de cesantías para el pago de matrículas en instituciones y programas técnicos conducentes a certificados de aptitud ocupacional debidamente acreditados que impartan educación para el trabajo y el desarrollo humano del empleado, trabajador, su cónyuge y compañera. O sea, sí se puede, pero con el fondo. ¿Ok? Entonces, el retiro parcial para estudio. El trabajador debe solicitar el pago parcial del auxilio en los fines previstos, obviamente, dentro de los estatuto orgánico del sistema financiero. Es decir, que para financiar los pagos por conceptos de matrícula del trabajador, su cónyuge, compañera permanente o compañero permanente y de sus hijos en entidades siempre y cuando estas entidades sean reconocidas por el Estado. ¿Ok? Y ese dinero pues se le consigna a ellos, no a usted. Entonces, claro, esa plata sí se puede para educación con el fondo, claro, se puede, sí, con el fondo, claro, lo puede hacer, pero pues obviamente tiene que hacer el trámite con el mismo. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa? El fondo le va a solicitar a usted muy seguramente le va a solicitar los siguientes dos puntos. Nombre y NIF de la entidad de educación. Mm. Marilyn, pero que es que ahí sí yo no puedo hacer nada, ahí sí no se puede hacer nada, pues es una jugarreta, porque él lo puede hacer con el fondo y el fondo pues le consigna al banco, a la entidad, y si se retiran, pues eso ya es otro tema. Ya ahí pues ahí no podemos hacer nada. Y está una buena jugada, ¿no? Una estrategia bien planteada. Bueno, digamos que lo primero que le va a pedir de acuerdo al artículo 6 del decreto 2795 del 91 es lo siguiente. Uno, copia, nombre y NIF de la entidad de educación superior. Dos, copia de la resolución o del acto administrativo mediante el cual el Ministerio de Educación autoriza el funcionamiento de la entidad de educación. O sea, tiene que tener, para pagar eso, sí, que ellos tienen que tener ese, digamos que ese monto, digamos que esa resolución de aprobación. Tres, certificación de la institución educativa en la que conste la admisión del beneficiario, el área específica de estudio, el tiempo de duración, el valor de la matrícula y la forma de pago. Cuatro, la calidad del beneficiario. Esto es la condición, si es cónyuge, compañero, compañera permanente o es hijo. ¿Ok? Aquí debe presentar los respectivos registros civiles correspondientes, ya sea o las partidas eclesiásticas en el caso de casados. Y quinto, por el valor de la matrícula. Entonces, ¿qué pasa? Ahora entra vez.
Las entidades generalmente también piden una factura, perdón, sí, no, una factura no, eh, un recibo de pago o sí, un recibo de pago, en donde se le envía a esa persona. Entonces, claro, miren que en este caso sí se puede, pero obviamente con eso lleno de requisitos. No es que usted lo entreguen a usted, pues puede hacer la jugada que dijo la compañera, pero no. En conclusión, el empleador no podrá hacer pagos parciales de cesantías para fines educativos. Lo hace es el fondo. No, porque es que cuando son en unión marital, de hecho, pueden tener un acta de conciliación o un acta o debe estar registrado, esa unión marital la pueden tener. Entonces, eso es lo que generalmente le piden. O el acta de conciliación en un centro o el registro. Bueno, en conclusión, pues el empleador no puede pagar por cesantías por educación, ¿ok? Lo hace es el fondo, ¿ok? Deme un minuto. Listo, sigamos entonces. Entonces, ¿el empleador paga por qué factores? ¿Cuáles son los casos en que el empleador puede pagar directamente? ¿Me acuerdan? ¿Cuáles son los únicos casos por vivienda y cuando termine, ¿sí o no? Cuando termine el contrato, es lo único. Por educación, el fondo. ¿Listo? Por salud también, ¿cierto? Para viajes y vacaciones también. Y resulta que si usted le paga al empleado esas cesantías para viajes y vacaciones, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa si usted de casualidad le paga al empleador por ese factor? Pierde el dinero, ¿cierto? Pierde el dinero. Y pues tendrá que responderlo. ¿Listo? Salario base para liquidar las cesantías. Artículo 253. Para liquidar las cesantías se toma como base el último salario mensual devengado por el trabajador, siempre que no haya tenido variaciones en los últimos 3 meses. En el caso de contrario y que existan variaciones, o sea, variables, se tomará como base el promedio devengado en el último año de servicios, o si es tiempo menor, pues lo que fuera menor. Entonces, ¿con qué salario se pagan? Con el último que tenían. ¿Ok? Primero. Segundo. Bueno, si es el último que tenían, ¿cuándo? ¿Antes de 31 de diciembre o en enero aplica? Porque como supuestamente usted tiene que consignar las cesantías el 14 de febrero, ¿usted los paga con el sueldo del aumento o a 31 de diciembre?
a 31 de diciembre, ¿no? Lo que vengaban, ¿ok? Pues no va a faltar porque no, esto hay que aclararlo porque no faltará el que diga, ay, no, es que como es el último salario de vengado y resulta que como en enero generalmente sube el salario mínimo, el primero, entonces no faltará que diga, ah, entonces le voy a pagar lo que es el salario mínimo o el salario de enero, ¿ok? Es con el último de la vigencia, ¿claro? Ahora, si la persona tiene, por ejemplo, recibe comisiones por las ventas, pues eso hace que el salario sea variable. Entonces, ¿con qué se le paga? ¿Con qué salario se le paga? Si, por ejemplo, es un vendedor, pues con el promedio del último año. ¿Ok? Y si es un tiempo menor a un año, pues el promedio del año, de lo que va. ¿Ok? Entonces se paga es con el salario, ¿ok? Se paga con el salario, se puede pagar proporcional, se paga con el último salario de vengado a 31 de diciembre, no se vayan a pagar con enero, que no faltará, ¿ok? Y lo pagan es con el salario, base salarial. ¿El auxilio de transporte es base salarial? ¿O aplica para el tema de cesantías? No, ¿cierto que no? Listo. Las bonificaciones extralegales, las bonificaciones extralegales tampoco. Y resulta que el empleado en diciembre se ganó un bono por ser buen empleado, que le incrementó el salario o que le incrementó su ingreso en 5 millones. ¿Ese bono también se tiene en cuenta para el pago? No, solamente salario. Solamente salario. Bonos, pagos extralegales y todo lo demás. No, solamente salario. ¿Y el salario? ¿Me acuerdan qué es el salario? ¿Alguien recuerda qué es el salario? ¿No acuerdan? No, tiene un concepto. ¿Alguien recuerda cuál es el concepto de salario? Todo pago recibido en contraprestación de ¿qué? Todo pago recibido en contraprestación de ¿qué? Del trabajo que ha realizado, del salario, de la actividad que ha realizado, de la actividad prestada. ¿Sí o no? Eso es salario. Todo pago recibido en contraprestación de la actividad prestada. Punto. ¿Claro? Entonces, cesantías se liquidan con el valor de las primas extralegales. Se liquida con el valor de los bonos navideños, ¿cierto? Y se liquida con el valor de todos los obsequios entregados por la empresa como su actividad, ¿cierto? No, salario. Claro, excepción del pago de cesantías. Yo les pregunto a ustedes algo. ¿Será que las horas extras son parte del salario? ¿Sí o no? Claro, claro, porque recuerden que recuerden el concepto. Todo pago que usted perciba en contraprestación de la actividad que usted desarrolla
se denomina salario. Todo pago que usted perciba en contraprestación de la actividad que usted está realizando es salario. Eso incluye horas extras, eso incluye comisiones, ¿ok? Y que sea habitual, eso ya lo miramos. Ahora, bueno, resulta que hay una excepción al pago de cesantías, ¿ok? Hay una excepción al pago de cesantías. Las cesantías no deben ser liquidadas ni consignadas a los trabajadores que perciben salario integral. ¿Ok? ¿Cuánto es el salario integral? ¿Alguien recuerda? Son 10 salarios mínimos, ¿cierto? Que pueden estar alrededor de qué? De 14 millones, 14.235.000 más o menos, ¿cierto? Eso es un salario integral. ¿Qué pasa? Como a usted le pagan un 30% más, que son 3 salarios más, ¿verdad? Esos 30% más, que son esos 3 salarios adicionales de más, son prestaciones, o sea, es la prestación que usted le pague que va incluido dentro de esos 30%. O sea, que usted primas y demás y cesantías y demás está pago con ese 30%, porque ese 30% va incluido todo el factor prestacional que usted tiene derecho. Primas, cesantías, intereses sobre cesantías, va acá. ¿Listo? Entonces a usted, el único momento o el único trabajador que tiene contrato de trabajo y que no se le paga cesantías, o mejor, no se le liquidan cesantías, es aquel que tiene salario integral. Es el único. ¿Por qué? Porque se supone que dentro de ese 30% que percibe de manera mensual por factor prestacional, ya va incluido el pago de cesantías, primas y demás. ¿Listo? Es el único. Bueno. Hace mucho tiempo había una figura en unas entidades que le decían a usted lo siguiente: venga, yo le voy a pagar 3,5 millones o 4 millones de pesos. Se lo voy a pagar como salario integral. ¿Listo? ¿Usted qué diría? Listo, páguemelo como salario integral. Y le dicen, ay, no, le voy a pagar 4 millones, lo voy a pagar como salario integral y ahí va incluido todo, primas y todo, y horas extra y todo. ¿Será que no, el freelance es otro tema? Porque es prestador de servicio. ¿Será que es viable ese pago? Mire que sí ha pasado. Increíblemente sí ha pasado. Hay empresas que han dicho eso, que dicen, sí, yo le pago un salario integral, ese salario integral eh, es de 4 millones de pesos. Ya, listo, ahí va todo, porque es integral. Inclusive ahí va el pago de seguridad social. Y uno, ay, sí, ay, listo, págueme como salario integral, no hay problema. Y acepta esas condiciones. Y esto pasa. ¿Qué tipo de trabajador? No, eso pues generalmente pueden ser trabajadores de confianza y manejo, o algunos, digamos que cargos de alto nivel. Eso no, imagínense, un salario integral de 3,5 millones, imagínense. ¿Ok? Entonces, salario integral de 10 salarios mínimos y 3 salarios adicionales o el 30% adicional de prestaciones. ¿Listo? No vayan a decir, ay, no es que el salario integral es de 3,5 millones. Pues no. Para el cálculo del valor de cesantía se deben tener en cuenta algunos conceptos. Uno, el salario mensual, que se debe tener en cuenta es el valor mensual percibido por el trabajador, incluyendo pues el auxilio de transporte. ¿Ok? Para calcular ese tipo de situaciones, además se debe sumar el salario básico y demás. Para calcular el valor de cesantías se debe tener en cuenta los conceptos siguientes. Uno, si el trabajador ha tenido variaciones en el último año, utiliza el valor promedio de ese último año.
Para los trabajadores internos que residen en el sitio de trabajo, por lo que no les corresponde percibir auxilio de transporte, pues este obviamente no le incluye el auxilio de transporte. No se deben confundir este concepto con aquellos trabajadores que tienen una modalidad de trabajo en casa. A ellos sí. Igual el auxilio de conectividad, pues, auxilio y demás. Bueno, liquidación de cesantías. Cuando el valor de cesantías corresponde a un año, ¿ok? Por cada año de trabajo o cada año trabajado o proporcional, se debe utilizar esta fórmula. Salario por días trabajados dividido 360. Fórmula para liquidar cesantías. Salario mensual por días trabajados dividido 360. Listo. Ejercicio. Supongamos, supongamos que usted se gana 1.423.000 pesos. Inició a trabajar el 01/01/2025 y el contrato le terminó el 01/01/2025. Perdón, el 06. El 06, el 01 inició y terminó el 06. ¿Cuántos días le deben pagar? ¿Cuántos días trabajó? 180, 189, 6 meses. ¿Cuánto trabajó? Inició, ojo, inició el 01, o sea, el 1 de enero del 2025 y terminó el 1 de junio del 2025. ¿Cuántos meses trabajó? ¿Y cuántos días trabajó? 151. ¿Cuántos? 180, 151, 151. ¿Cómo sacamos el cálculo? Pues fácil. Restamos las dos fechas. Para los que tienen Excel, pues ¿cómo se saca la fórmula? Pues simple y llanamente cogen la fecha final de término y la restan con la fecha de inicio y ahí le va a dar los días. Trabajó 151 días. La fórmula dice que ¿cuántos días al mes, al año? 360, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la cálculo de esta ecuación? Nos dice que salario mensual por los días trabajados dividido 360. Salario mensual, que sería
este por los días trabajados dividido 360. Quiere decir que si usted se gana un salario mínimo, por esos 151 días, le debieron pagar la módica suma de 597.000 pesitos. ¿Sí? Sí, obviamente falta el auxilio, pero digamos que aquí no le voy a incluir para qué, pero obviamente sí falta el auxilio. Ahora, hagan el mismo ejercicio, pero el trabajador inició el primero y terminó el 10, el 20 de octubre del 2025. Inició el 1 de enero y entró y terminó el 20 de octubre del 2025. 1 de enero y 20 de octubre del 2025. Primero, ¿cuántos días trabajó? Segundo, hagan el cálculo de las cesantías con un salario mínimo, sin incluir el auxilio de transporte por ahora, porque también incluyen el auxilio de transporte, ¿ok? ¿Listo? ¿Cuánto le tiene que dar? Valor, 1.146.000. Sí, perfecto. 1.146.000 pesitos. Venga, le digo ya la fórmula. 1.154.000 me dio. Ahora, resulta que a este también se le incluye el auxilio de transporte, que son 200.000 pesos. Entonces se debe coger, la fórmula es la siguiente. Ahora sí, con el auxilio de transporte. Recuerden que el auxilio de transporte hace parte de ello. Entonces se coge el salario mínimo más el auxilio de transporte, que es lo que devengó, por los días trabajados dividido 360. Y con auxilio de transporte le daría 1.316.000 pesos, más o menos. ¿Listo? Le dan 292 días trabajados con el auxilio de transporte, que es la suma de 1.423.000 más los 200.000 pesos, entonces le da 1.316.000. Ahora, présteme atención a este ejercicio. Pues si usted resta de octubre 20 al 1 de enero, de 1 de enero al 20 de octubre hay 292 días, ¿no? ¿O no les da? ¿O si les dio los mismos días, 292 días? Vamos a ver si tienen decimales. 292 días, ¿sí les dio? ¿Sí? ¿O cuántos días les dio? ¿Por qué más 20? Mm, yo hice el cálculo con el Excel, me dice que son 292. ¿Cómo hice la fórmula? Pues simplemente cogí la fecha inicial, la fecha final y la fecha inicial y la resté y me dio 292. Sí, los 10 trabajados, claro. Vamos a hacerlo con otra fórmula. Vamos a hacerlo con otra fórmula. Hay varios, porque si usted puede sacar también los días hábiles, ¿no?
Hay varias fórmulas para ello, porque también puede utilizar la fórmula 360, ¿no? Que habla de la fecha inicial versus la fecha final y le da 289. Dependiendo. Mire, ustedes pueden utilizar la fórmula de los 360, que es la siguiente fórmula. Días 360, en donde restan el día inicial o la fecha inicial menos la fecha final y le da, en este caso le da 289. Si utilizan la fórmula de días laborados o laborales, les va a dar 209, pero si restan las dos fechas, les va a dar 292. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, si usted lo redondea, pues obviamente le va a dar 290, más o menos. ¿Sí? ¿Ok? Y le suma un día. Entonces, aquí pueden utilizar esto. No, porque esos son días hábiles, laborables. O sea, 6 días por semana. Entonces, bueno, ustedes pueden colocar esta, o en este caso, para no discutir, vamos a coger la de días 360. ¿Listo? ¿Qué es eso? Entonces nos da y coloquémosle la suma más un día, que es el día que está en 290. Le da 1.307.000 pesos. ¿Sí? Esto es lo que le da. Entonces, estas fórmulas las pueden tener aquí. No, eso no es un cálculo que usted debe hacerlo. Usted puede utilizar la fórmula de días 360, de días laborales, o simplemente pues restan las dos fechas. Cualquiera de los tres le va a dar un cálculo aproximado, más o menos. Listo. 1.370.000. Entonces póngame cuidado ese ejercicio. Si usted se gana 4 millones de pesos, ¿cuánto sería el valor de las cesantías en el mismo término? Usted se gana 4 millones de pesos iniciando el 1 de enero y terminando el 20 de octubre. ¿Cuánto sería el valor de sus cesantías? Yo eso se los envío. Yo eso se los regalo. Cuando terminemos, yo se los comparto. Listo, mismo término. Entonces vamos a cambiarlo. ¿Cuánto les dije yo? 4 millones de pesos. Pero aquí la fórmula me cambia. ¿Por qué? 4 millones de pesos superan los dos salarios mínimos. ¿Sí? Entonces le tiene que dar 3.222.000. ¿Listo? Entonces, ojo, porque recuerden que después de dos salarios mínimos, ya no devenga, no tiene derecho a auxilio de transporte. Si gana menos de dos salarios mínimos, sí tiene derecho. De lo contrario, no. ¿Ok? Estas fórmulas las pueden utilizar. Recuerden que son días trabajados sobre días al año. Y listo. Bueno, vamos a tomarnos un receso. Son las 3:25. Hoy por ser sábado tomamos unos 15 minutos, ¿les parece? Regresamos acá a las 13:40. Por ser sábado, que tomamos unos 15 minutos de receso y regresamos acá a las 3:40 y miramos lo que es el interés de cesantías. Listo, señores, regresemos. Bueno, intereses de cesantías, ¿ok? Luego, intereses de cesantías. Hay algo que yo quiero manejar con ustedes.
que me faltan aquí. Es el tema eh, ¿de qué? De primas y todavía me falta el tema de mentiras. Vamos a mirar lo de los intereses de cesantías, ¿ok? La liquidación de intereses de cesantías y vamos a dejar hasta ahí para el día lunes mirar lo que tiene que ver con las primas de servicios, ¿ok? Ahora, yo les cuento algo. Yo sé que ustedes, la gran mayoría, tienen conocimientos contables. ¿Qué quiero hacer? Yo les voy a grabar un video alrededor del miércoles o jueves, se los voy a subir al material sobre la contabilización de cada una de las partidas que hemos visto en el diplomado y les voy a dejar un taller que se los voy a enviar con Julia, esto para que ustedes practiquen. Adicional a ello, les voy a enviar también unos liquidadores, eso se los entrego el lunes, si nos lo permiten, de cada una de las partidas que estamos viendo. Esto porque pues ustedes deben primero conocer la parte normativa y ya después mirar la aplicación dentro de, digamos que nos hace lo que hace falta en la parte contable. Sin embargo, pues como esto es un tema largo, pues quiero dejarlo como en unas clases grabadas para que ustedes lo puedan ver. Adicional a ello, los liquidadores se los voy a entregar y les voy a entregar el liquidador de la nómina. ¿Qué otro que nos hace falta? Bueno. Nos hace falta también mirar temas como las comisiones, ¿no? El tema de la contaminación de las comisiones. Nos hace falta también el tema de la dotación, que no la hemos visto, ¿ok? Nos falta la dotación. ¿Qué otro tema nos falta por mirar? Espérenme, recuerdo. Eh, la dotación, ya miramos el auxilio, los auxilios, bueno, el auxilio de transporte. Sí, para todos los que pagaron, ¿no? Los que pagaron. Eso sí es para los que pagaron. Hay algo que sí quiero ofertar. Mire, el día lunes miramos todo lo que es primas y miramos lo de dotación, ¿ok? Para el día martes, mira algo que yo sé que a ustedes les va a interesar, el tema de la nómina electrónica. O sea, la miramos con dotación y demás, lo miramos como el de nómina electrónica que hace falta. Y el término para liquidar y algunos conceptos para liquidar. Y el día miércoles miramos lo de las retenciones que debemos aplicar o con los temas laborales. Porque ya miramos básicamente todo, miramos todas las definiciones, los elementos que componen, los debencos, las deducciones, miramos los embargos, las provisiones, pero yo creo que es que las provisiones las quiero manejar como un tema grabado para que ustedes puedan hacer ejercicios y con ejercicios de contabilización. Eso lo quiero manejar como temas grabados. Entonces, como eh, yo tengo deuda varios cursos y voy a quedar como libre unos días. Entonces me voy a dedicar a grabarlos para que ustedes les queden como pruebas y demás, como prácticas, ¿vale? Entonces, para que ampliar los conceptos que nos hacen falta y ustedes ya puedan tener, digamos que el ciclo de todo lo que tiene que ver con nómina y demás, y ahí establecido. Ya miramos lo de la reforma laboral, ya miramos también lo de los auxilios, de transporte, ¿no? Los topes legales para mí, eso también me falta aplicarlo. Me falta aplicar lo de las eh, dotaciones también y las primas. Pero la prima la tocaremos el día lunes. Entonces, hoy terminaremos con el concepto de los intereses de cesantías. Para el lunes tocar el tema de primas. El martes miramos lo que es dotación, nómina electrónica y el miércoles miramos lo que es retenciones. Con eso terminamos. Creo que con eso abarcamos todas todos los conceptos, ¿no? ¿Nos faltaría alguno? ¿Alguien me acuerda? ¿Nos falta alguno? ¿Nos falta algo de nómina? No. Creo que ya con eso terminamos, ¿cierto? Y las provisiones pues ya quedan grabados y los ejercicios de contabilización pues ya quedan grabados. Yo creo que con eso ya terminaríamos todos los conceptos que tienen que ver con la parte laboral. Bueno, pues les pregunto algo. Ustedes, si lo denominan electrónica el martes, venga, les pregunto algo. Si se dieron cuenta, les cuento algo. Les voy a contar un chisme adicional a esto que estamos hablando de temas laborales.
vamos a tocar un tema de licencias. Bueno, resulta que la Corte Constitucional este año, resulta que fue ayer o antier, estableció el marco de una nueva licencia, o el marco de las licencias de maternidad. ¿Ok? Esas se las voy a agregar como una sentencia que, que manejó la Corte. Resulta que hay una ley que protege el tema de la lactancia, ¿sí? El tema de la lactancia, ¿ok? El tema de la lactancia. Y resulta que el tema de la lactancia agregó algo importante. Hace unos años, hace unos años, resulta que se manejó el concepto de la estabilidad laboral reforzada de la señora o la mujer en estado de, digamos que después de la maternidad, se le daba 6 meses. Pues la Corte, el año, esa semana, realmente, me quedo viendo la sentencia, se las voy a agregar, pero eso es un chisme jurídico. La Corte dijo que esa cobertura de los 6 meses posteriores a, obviamente, a la lactancia, debe prolongarse por 2 años más, siempre y cuando, siempre y cuando esta situación, eh, pues se vea una debilidad manifiesta por parte de la mujer. ¿Ok? Entonces, esto puede ocurrir en relación a que seguramente las señoritas, después del embarazo, pues pueden llegar a estar bajo una debilidad manifiesta en relación a, pues, el fuero de estabilidad laboral. Entonces, eso es un cambio en beneficio y eso es un tema que la Corte amplió. El día miércoles de la clase les voy a hablar sobre este tema, que yo veo que este tema tiene gran importancia, ¿ok? Tiene como, te torna como relevante eh, frente a la parte laboral, ¿ok? Es como muy importante como tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a mirar algo. ¿Quieren que les hable también de la UGPP? ¿Alguien sabe de casualidad qué es la UGPP? Pues miremos este punto de intereses de cesantía y les cuento un poquito sobre esta unidad, ¿ok? Para que de pronto lo agreguemos un poquito más. Bueno, entonces ya comenzamos. Bueno, los intereses de las cesantías. Es el siguiente tema. Estos intereses de las cesantías van obviamente ligados a las cesantías. Esta información resulta que va ligada a unos aspectos sumamente importantes en relación a qué? A
el manejo de un incremento de este valor para evitar que pierdan, eh, digamos que su valor adquisitivo, dichas cesantías. Por eso se establece que se le van a manejar unos intereses a dichas cesantías equivalentes a el 1% mensual del valor total de las cesantías para un total de un 12% en medio anual. Resulta que usted, por cada año trabajado o proporción, cada mes, usted tiene derecho a un 1% de su interés en temas de cesantías. ¿Ok? Bueno, en ese orden de ideas, una vez terminemos o una vez se vayan a consignar las cesantías, mes a mes, se deben consignar los respectivos intereses de las cesantías, que equivalen, obviamente, como les estaba diciendo, al 1% del mismo durante el periodo. Déjenme termino algo y les quiero mostrar un punto que yo sé que les va a interesar bastante. ¿Ok? Denme un minuto, por favor. Un minutico, por favor. Listo, ahora sí. El decreto 1072. Les voy a contar algo sobre la UGPP, ¿vale? Ya, denme un minuto, un minuto. Ah, mire, gracias. Sí, amplió un poco sobre el tema de la persona que está en lactancia, de la mujer. Gracias por la sentencia, la 169. Igual yo se la voy a agregar y vamos a hablar de ella el último día. La liquidación de intereses de cesantías que se encuentra regulado dentro del artículo, perdón, del artículo 22135 del decreto 1072, obviamente, ¿por qué? Porque ese decreto consolidó todo el reglamento del sector trabajo. En este punto, pues se va a encontrar que la liquidación y el pago de intereses de cesantías debemos tener claro que en el pago o en el caso de pagos definitivos de cesantías, la liquidación de intereses se hará de manera proporcional al tiempo de servicio transcurrido entre el 31 de diciembre e inmediatamente anterior a la fecha de retiro. En los casos de liquidación y pago parcial de cesantías, la liquidación de intereses se hará proporcionalmente al tiempo de servicio transcurrido entre el 31 de diciembre y mediante el año anterior. En los casos del mismo año, pues que se practiquen, se entenderán temas parciales de pagos que establecen un cálculo de intereses proporcionales. La liquidación de esto, como dice, el caso de pagos de intereses de cesantías en caso de muerte del trabajador, en este caso los intereses causados se pagarán a la misma persona que le corresponda pues el auxilio. Adicional a ello, la indemnización por no pago de intereses. ¿Qué pasa? Si el empleador por algún motivo o X circunstancia no paga los intereses dentro de los plazos señalados en el presente capítulo, pues deberá pagar el trabajador a título de indemnización y por cada vez que incumpla una suma adicional de dichos intereses, salvo los casos de retención autorizados por la ley. Ahora bien, el plazo para pagos es
De acuerdo a la ley 50, en el año 1990, el valor liquidado por conceptos de cesantía se consignará antes del 15, ¿ok? Antes del 15 en una cuenta individual a nombre del trabajador para el pago de intereses de cesantías o el pago de las cesantías al terminar el contrato de trabajo. Si el término de la relación laboral existe, unos saldos, pues se le pagará una vez se termine el contrato de trabajo. Ahora, les voy a tocar este tema que yo sé que a muchos les va a interesar y por eso les estaba pidiendo que me dieran un momento de disculpas. Hay una unidad que se llama la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales. Esta entidad pertenece al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ¿ok? Obviamente tiene una personería propia, es de autonomía administrativa y patrimonial independiente, pero digamos que está escrita a ese ministerio, ¿ok? Las funciones es buscar el reconocimiento de los derechos pensionales y bonos pensionales, ejercer todo tipo de actuaciones relacionadas con el propósito del tema de las pensiones y los bonos, realizar seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones para fiscales de la protección social. O sea que ellos hacen un proceso de fiscalización y un procedimiento administrativo para fiscal para el pago de estos aportes. La unidad también, ¿ustedes están viendo mi presentación? No me digan que no, ¿sí? Bueno, el origen de la UGPP, esta nació en el año 2007, ¿ok? Con la ley 1151. Le dio reconocimiento de derechos pensionales. Entonces, aquí, ¿qué dicen? Bueno, artículo 156 de la ley 1151 del 2007, por el cual se expide el Plan de Desarrollo 2006-2020, 2010. Del artículo 156 se establecieron gestiones de obligaciones pensionales y contribuciones para fiscales de la protección social. Entonces, básicamente dicen, bueno, el reconocimiento de los derechos pensionales, tales como pensiones, bonos pensionales, causados a cargo de administradoras de régimen de prima media, del orden nacional y las entidades públicas de orden nacional que hayan tenido a cargo el reconocimiento de pensiones respecto de las cuales se hayan decretado o se decrete su liquidación. También las tareas de seguimiento y colaboración y determinación adecuada, completa y oportuna de la liquidación del pago de esas contribuciones. En otras palabras, la unidad de gestión de pensiones y parafiscales es la que se encarga de hacer vigilancia sobre el pago de estos parafiscales. De hecho, si usted es un prestador de servicio y omite su responsabilidad o es omiso en su responsabilidad de este pago, puede ser requerido por la entidad. Puede ser requerido por la entidad. ¿Qué pasa? La entidad le va a hacer un proceso de apertura, le va a hacer un auto de apertura en el proceso de fiscalización. Luego le va a notificar a usted después de el proceso de apertura del expediente, le va a notificar el requerimiento de información. ¿Ok? Ahí le va a pedir que diligencie unos formatos y prepare su información. Si es una entidad, pues posiblemente le va a hacer una visita de inspección, le va a hacer entrega del requerimiento de la información, le va a solicitar que me entregue información y que le aclare la información sobre las inconsistencias pues encontradas. ¿Y qué pasa? Si realmente en ese proceso de fiscalización se descubre que usted o fue omiso o simple y llanamente, digamos que, digamos, si fue omiso, pues a usted le pueden o archivar o le hacen un requerimiento para declarar o corregir. ¿Ok? Entonces, esto pasa. En el acto de apertura que le hace la UGPP a nosotros, a todo el mundo, esta es el tema de la fiscalización de los aportes para esta unidad. Inicia formalmente con un acto de apertura.
de investigación, el cual ordena recopilar toda la información relacionada con el aportante. O sea, si a usted le encuentran, lo descubren que, por ejemplo, los siguientes dos puntos. Usted tiene ingresos y no ha realizado el pago, porque son ingresos por honorario, no ha realizado el pago de seguridad social, ellos lo pueden requerir. ¿Ok? No todo el mundo, pero sí lo pueden requerir. De hecho, una vez le hagan el auto de apertura, le van a hacer una notificación de requerimiento, en donde remiten al aportante una comunicación en la cual le informan, obviamente en forma formal, le escribe, le mantiene formalmente un comunicado donde le dice, venga, le ha iniciado usted un proceso de inspección de aportes, indicándole qué información usted debe reportar y el término que cuenta para la entrega de esta información. Entonces la UGPP le dice la autoapertura, luego nos notifica y le dice, venga, encontramos estas debilidades, estas situaciones. Necesito que me envíe información y me responda al requerimiento. Generalmente a las empresas, ¿qué les pueden pedir? Les pueden pedir el balance de prueba, los auxiliares de las cuentas, sobre todo el tema de pagos de nómina y su causación, los auxiliares de las cuentas contables de servicios diversos, las nóminas mensuales de los salarios, los certificados de los balances de pruebas, cómo manejar la parametrización de las cuentas contables, el resumen anual de la nómina, los contratos de aprendizaje y la relación de todas las planillas de la pila. ¿Qué pasa? Ellos también hacen cruce de información. ¿Con quién? Con la DIAN, con Colpensiones, con el SENA, con las cajas de compensación. Lo hacen con el Fondo de Solidaridad, con el Sistema Integral de Información de la Protección Social, SISPRO, con el Registro Único de Afiliación, RUAF, y con el Registro Único de Aportantes, RUA. Sobre todo, ellos hacen cruces con la información contable, perdón, reportada a la Dirección de Impuestos y Aduanas. Entonces, cualquier, digamos que ingreso adicional a su salario que supere un salario mínimo, pues usted estaría obligado a realizar el respectivo aporte por el salario mínimo. ¿Qué pasa? Ellos solicitan el diligenciamiento de unos formatos y preparación de la información. Aquí ya les envío el enlace. Esos formatos incluyen, primero, que le van a pedir la información sobre la nómina y las compensaciones que hayan pagado. Los formatos de requerimiento de información de nómina y salarios. Los formatos de información de asociados o agremiados. Y los formatos, pues obviamente que ustedes, pues todos esos tres formatos se los van a pedir. Van a decir, venga, regáleme toda la información de la nómina. Regáleme toda la información de las nóminas de los salarios. Regáleme si usted tiene asociados o agremiados, como el tema de los pagos. Esos 13 documentos se los va a pedir la UGPP. ¿Qué pasa? Ellos, eh, digamos que ellos evalúan los medios magnéticos de los documentos contables que usted tiene, convenios, contratos, las plantillas de los PILA, el libro mayor de balance. Ellos revisan los últimos años. ¿Listo? Y también hacen una visita de inspección. Una visita de inspección básicamente es una diligencia muy similar a lo que hace la DIAN. ¿Ok? Pero esto va más enfocado a los aportes, va enfocado a los aportes para fiscales. Aquí se realizan en las instalaciones obviamente suyas de aportante, con el propósito de verificar la información y en general realizar actividades tendientes al proceso de fiscalización de aportes de la protección social. Así tal cual como la DIAN. ¿Alguno de ustedes ha atendido un requerimiento de la DIAN últimamente? Se convierten en tortuosos. Son requerimientos que se convierten en tortuosos y son largos porque a veces no les cierran, no lo cierran tan rápido. Y comienzan a solicitar información e información y hacen varias auditorías. La idea es que ojalá lo tengan completo. Pasa igual acá. La idea es que ustedes tengan muy clara la información. ¿Ok? La idea es que lo tengan muy clara porque en la visita de inspección ellos van a verificar in situ toda la información, el tema de los trabajadores. De hecho, van a poder inspeccionar si usted tiene trabajadores y no les están pagando seguridad social. Eso también lo vienen a hacer ahí.
Los medios de entrega de la información, pues obviamente, ¿qué pasa? La unidad tiene un correo que le dice, bueno, envíeme la información a este correo y este le va a dar un radicado. Ahora, ¿qué pasa? Si usted por alguna ocasión, no sé, digamos que usted dice, yo no voy a entregar la información a la UGPP. Entonces, ¿qué pasa? De manera diaria a usted le van a cobrar 5 unidades de valor tributario hasta el día que entregue efectivamente la información. ¿Ok? Listo. Usted le van a dar un pliego, un término para que la entregue. Pues la entregó, listo, no la entregue. Pero le va a pagar a la unidad 5 unidades de valor tributario diarios por cada día de incumplimiento. Entonces, para ellos mejor, no lo entregue. Ahora bien, cuando se hace el cruce de la información, los cálculos, las pruebas, se emiten los pliegos de cargos, se hace el requerimiento a corregir o declarar o se mantiene un auto de archivo. Tres elementos puede pasar. A usted le pueden hacer un pliego de cargos, le pueden hacer un requerimiento para, muy seguramente, es lo más probable que a usted le hagan un requerimiento para corregir o declarar, si es omiso de ese sistema. Entonces le van a decir, venga, cuádreme ese tema, páguese y páguese los respectivos, los intereses respectivos y ya, pero debe pagarlos. ¿Ok? Entonces, en términos para responder requerimientos de este tipo de situaciones o para corregir y para cumplir con los pliegos, pues están obviamente en algunas normas y dicen que básicamente son 3 meses para hacer este punto. ¿Ok? Usted, una vez le hagan ese requisito, ese requerimiento de forma, digamos que de manera formal, usted debe responder de manera escrita los requerimientos y declarar o corregir según pues lo ordenado por la OGPP con una nota de presentación diciendo, bueno, básicamente sí se cumplió con estos términos. ¿Ok? Sí, se pueden ampliar los términos, sí, pueden ampliarse de 3 hasta 6 meses, sí, pero eso usted lo puede solicitar y eso es a discreción de la unidad. Digamos que los términos para resolver, los términos para dar respuestas o para responder el pliego de cargos pueden pasar de 3 a 6 meses, pero esto ya es a discreción de la entidad. Ahora, digamos que pasado todos los términos, le hicieron el requerimiento, le hicieron el tema de corrección, usted no lo hizo mal, pues entonces la unidad emite un acto administrativo de fondo en el cual se determina la obligación a pagar por concepto de aporte de sistema. ¿Ok? Esta tiene 6 meses contados a partir de la contestación, perdón, contestación del requerimiento y aquí emite una liquidación oficial. O sea, ahí le dicen, como usted no corrigió, como usted no modificó, como usted no hizo caso omiso de todo lo que nosotros le dijimos, entonces tenga, amigo, pague. Y listo. Las sanciones pueden ir, depende, ¿no? Si tiene empleados entre 1 y 10, usted puede ser eh, sancionado antes de la notificación del requerimiento para declarar, o sea, antes de que lo notifiquen para que usted requiera y se corrija usted automáticamente del 1,5% sobre el valor. Si ya a usted lo sancionaron y le dijeron, venga, requieren para declarar el 3%. Pero si ya usted dejó llegar hasta aquí a la liquidación oficial, es el valor del 6% si tiene empleados entre 1 y 10. Si tiene entre 11 y 30 empleados, pasa lo mismo. Antes de que le hagan el requerimiento para declarar el 2%, si ya le hicieron el requerimiento para declarar el 4%, si ya le hicieron el requerimiento para la notificación o la liquidación oficial el 8%. Y así sucesivamente. De hecho, aquellas empresas que tienen más de 16 empleados y dejan llegar hasta la liquidación oficial, el interés es el 16% sobre el valor que debió corregir de la sanción. ¿Listo? Por eso es importante que las sanciones también aplican. Aquí hay sanciones por inexactitud, ¿no? Cuando usted es inexacto en la información, pues usted debe liquidar una sanción del 20% sobre el valor. O sea, que por ejemplo, usted gana 5 millones de pesos y pagó planilla por 400, que es lo del mínimo. O sea, inexacto. Entonces, cuando lo requieran, adicional al pago, tienen que incrementarle un 20%.
¿ok? Si a usted le dicen corrija la inexactitud, eso es antes, es después de un requerimiento. Si ya la inexactitud es después de un requerimiento para corregir, o sea, que corrija, entonces ya la liquidación se incrementa al 35%. Y si se corrige la inexactitud después de una notificación de liquidación oficial, es del 60%. Cuando hablamos de inexactitud, ¿ok? No omisión, sino inexactitud. Son bastante costosas esas sanciones. Ya después de esto, pues usted puede utilizar la vía gubernativa para ese tipo de situaciones. Sí, sí, cualquier valor es inexacto. O sea, si usted también lo hizo mal o lo requieren o demás, pues lo pueden sancionar y lo pueden requerir. Ya después, si usted quiere y considera que realmente fue errado la liquidación por parte de la entidad, pues entonces va usted ante el contencioso administrativo, solicita una acción de nulidad y restablecimiento de derecho, puede tardar unos años, pero esos años le van a correr de intereses si usted pierde. ¿Ok? Y listo, señores. Eso es lo que hace la unidad de gestión de aporte de pensiones y parafiscales. Y fácil. Nos puede sancionar, hay que pagar bien, ojo con la inexactitud. Si lo requieren, es mejor pagar desde el principio. Ese es el caso, ese es el mismo, casi el mismo procedimiento tributario que hace la DIAN, muy similar. El procedimiento que está allí se basa en el procedimiento tributario de la DIAN, básicamente. También ellos nos hacen un requerimiento, le dicen, venga, corrijan, lo invitan a corregir de manera amable. Después le van a decir, venga, le hacen un requerimiento especial, le dicen, venga, entrégueme información contable y demás. Luego, después comienzan a hacer el pliego de cargos, ya después le dicen tenga su liquidación oficial y ahí pague, pague con los intereses correspondientes. Señores, nos vemos el lunes. Ya terminamos todo el tema del día de hoy. Nos vemos el lunes si Dios lo permite para mirar lo de las primas. Y el trabajador independiente es igual. El trabajador independiente es lo mismo. Aquí es para todos. El día lunes miramos la prima y las indemnizaciones por falta de pago. Y listo. Ese día, como va a ser más cortico, lo miramos un poquito más corto y miramos lo de las cesantías. Mentira, lo de la dotación, quienes tienen derecho a dotación y ya posterior a ello, ya miramos el lunes lo de nómina electrónica, miramos lo de la sentencia el miércoles miramos la sentencia 169 del 2000, la T 169 del 2025 y miramos algo de incapacidades. ¿Listo? Gracias, compañeros. Nos vemos el lunes si Dios lo permite. Que descansen, ya casi terminamos el temario. Y las partes de contabilización, como es un tema, digamos que a largo, porque eso ya es más largo, pues eso lo hago en un video, o en varios. El lunes a la misma hora, sí, señores. Chao.